Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. Bienvenidos a una nueva edición de País Interior y seguimos recorriendo el país. Esta vez estamos en la capital del eje cafetero, en Pereira, que muy pronto tendrá cobertura plena en cámaras de seguridad para que se una al Club de las Capitales de Vive Seguro, Vive en Paz. Estaremos en Tolima, donde continuaremos con el espacio autónomo afro, donde las comunidades negras están con el Viceministerio del Interior, y finalizaremos en Bogotá, donde culmina una exitosa agenda legislativa en seguridad, paz y también con sentido social. Soy Tatiana Duque y los invito a que nos acompañen a continuación. En la segunda sesión del Espacio Nacional de Consulta Previa para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, se establecieron los lineamientos base de lo que será el censo de este grupo étnico. En este sentido, se creó una comisión sobre el tema. Según el último censo en Colombia, hecho en 2005, esta población representaba el 10,62% del número total de habitantes del país, es decir, más de 4.300.000 personas. En este momento en el país estamos hablando de un 10%, que es la caracterización que nos hemos hecho internamente y que seguramente, ¿por qué no podemos estar hablando del 20% esta vez, si Colombia es una Colombia negra? Es importante poder saber cuántos somos en el país para poder construir una ruta, porque además eso va a permitir que se generen unos planes de acción, unas políticas que generen mejores condiciones para la población, porque si no sabemos no hay cómo planear, no hay cómo programar, no hay cómo identificar muchos factores. La construcción de la hoja de ruta, que deberá pasar por proceso de preconsulta y consulta previa, y el desarrollo del mismo censo contará con la participación activa de las comunidades de base. Ellos adelanten el trabajo de recolección de la información con el DANE, que sea el personal de ellos el que haga ese ejercicio, porque eso al final es muy importante porque los conocen en la zona y conocen las zonas donde se va a trabajar, específicamente el tema de los territorios que ellos ocupan, y eso al final genera confianza y genera calidad en los resultados que se entreguen por parte del DANE en ese componente. Que se debe concertar con nosotros la ficha diferencial del Censo Nacional de Población y de Vivienda, y la planificación debe ser nuestra con el Estado. La propuesta del DANE incluye una ficha de enfoque diferencial. Además, según esta entidad, el censo poblacional de todo el país podría durar hasta 4 meses. El Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras respaldó la búsqueda de la paz y el proceso que se cumple en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. El pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, que integra el Espacio Nacional de Consulta Previa, celebra y apoya las iniciativas de diálogo conducentes a la paz como derecho fundamental de toda sociedad en el marco de los postulados constitucionales y esencialmente lo previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. El pasado 2 de junio, la mesa de conversaciones invitó a las comunidades negras, indígenas y gitanas del país a reunirse con los equipos negociadores para recibir sus recomendaciones y propuestas frente al punto 6 de la agenda sobre implementación, verificación y refrendación. Sin embargo, la Asamblea del Espacio Nacional declinó esta invitación. Lo que nos están diciendo ahí es que 4 personas que hacen parte del Espacio Nacional de Consulta pueden viajar a La Habana. Como nosotros no podemos escogerlos, sino que tienen que ser ustedes, dentro de su autonomía, que hagan la escogencia, por eso la comunicación está dirigida al espacio como tal. No es el gobierno, en eso quiero ser muy clara. Esa no es una decisión del gobierno nacional, esa es una decisión de la mesa de negociaciones. Ser explícito la necesidad de que haya un enfoque diferencial y la protección de los derechos étnicos en la implementación de los acuerdos. Es un punto transversal a todos los puntos y eso quiere decir que se pueden establecer las salvaguardas necesarias para proteger los derechos étnicos en lo acordado en el punto agrario, en lo acordado en el punto de participación política, en el de víctimas. Valoramos la invitación formulada, pero hemos decidido no participar porque consideramos que los acuerdos y decisiones de La Habana deben ser sometidos a consulta previa en este espacio como un mecanismo de salvaguarda de nuestros derechos. Por ahora, la Comisión de Derechos Humanos y Posconflicto del Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negras avanzará en temas de paz.
La noticia de la semana. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó el balance de la legislatura que finalizó el 20 de junio de 2016 y destacó la aprobación del paquete legislativo para la paz, compuesto por el acto legislativo para la paz, el plebiscito y la modificación a la prórroga de la ley de orden público, entre otros. El ministro también felicitó al Congreso y a las bancadas porque trabajaron de manera responsable en una legislatura histórica. Por sacar adelante tal vez la legislatura más importante en muchas décadas en Colombia. Este periodo que acaba de terminar será tal vez el último periodo del Congreso de la República con una Colombia en guerra, con una Colombia en conflicto. El jefe de la cartera política afirmó que el Congreso entregó las bases fundamentales para un periodo de paz y posconflicto. Por eso esta legislatura es histórica, porque el Congreso aprobó la ley del plebiscito, que va a permitir la refrendación ciudadana de los acuerdos. Aprobó la modificación de la ley 418, que va a permitir las zonas de ubicación temporal en donde los integrantes de las FARC que renuncien a las armas comenzarán su proceso de desarme y desmovilización. Y aprobó finalmente la semana pasada el acto legislativo para la paz, que es el que va a permitir, después de la votación del plebiscito, el trámite de las reformas constitucionales y legales necesarias. Iniciativas como el Código de Policía, Viviendas Seguras, CIDRES, Ley de Participación Juvenil y de 0 a Siempre, entre otras, muestran el balance positivo de la legislatura. Unos mensajes y volvemos con País Interior. En 2010, contábamos con 920 cámaras instaladas en todo el país. A diciembre de 2014, ya se habían implementado 1.802 cámaras más. Los colombianos necesitamos sentirnos más tranquilos y más protegidos. Por eso la seguridad ciudadana continuará siendo prioridad en nuestro gobierno. Hoy, Armenia, Cali, Cúcuta, Pasto, Valledupar y Riohacha ya cuentan con cobertura total de cámaras de seguridad. Vive seguro, vive en paz. Nos hemos propuesto entender desde lo local cuáles son los problemas de seguridad de la ciudadanía y desde ese punto de vista articular, priorizar y focalizar todos los esfuerzos para ser efectivos en lo que el ciudadano necesita. La seguridad hoy en día se fortalece fundamentalmente con más movilidad para nuestra policía y con más tecnología. Y cuando hablamos de tecnología, son las cámaras de seguridad. Ahora, mediante esta moderna tecnología, seguiremos combatiendo los principales delitos en Barranquilla, Cartagena, Manizales y Quibdó, que tendrán a finales de 2016 cobertura plena en materia de cámaras de seguridad. Barranquilla, 820 cámaras, con una inversión de 30.073 millones de pesos. Cartagena, 609 cámaras, con una inversión de 26.919 millones de pesos. Manizales, 461 cámaras, con una inversión de 13.060 millones de pesos. Quibdó, 199 cámaras, con una inversión de 7.000 millones de pesos. La ciudad la estaba pidiendo a gritos, es vigilancia, son muchos ojos más en las zonas críticas de nuestra ciudad, es una inversión muy importante. Las cámaras de seguridad son como sinónimo de un querer vivir mejor. Para disuadir el delito. Mejora la percepción de seguridad. Que de esa manera el municipio cuenta con una mejor seguridad. Hoy continuamos con el proceso que nos permitirá para el 2018 tener cobertura total, con 7.037 puntos de visualización y más de 12.000 cámaras en los principales centros urbanos del país, para que todos los colombianos vivamos seguros, vivamos en paz. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
Vive Seguro, Vive en Paz ha dotado de tecnología a las autoridades de Pereira y Armenia. En un recorrido por el eje cafetero, el ministro Juan Fernando Cristo evidenció que casos como este en Montenegro, Quindío, son atendidos rápidamente por las autoridades. Necesitamos dos cosas fundamentales. Primero, el compromiso de la Policía Nacional de utilizar bien las cámaras, de utilizar bien este instrumento que es absolutamente eficaz, si es bien utilizada, de capacitar a los policías para el cumplimiento de esta tarea. Con una población cercana a los 300.000 habitantes, el hecho de tener 396 cámaras de seguridad de alta resolución definitivamente es una cobertura demasiado interesante, que envidia prácticamente a nivel nacional. Me parece algo muy positivo para la ciudad, que nos brinda seguridad y mucha tranquilidad. Muy conveniente porque con eso se previene mucho la inseguridad. Yo en el tema de seguridad, eso me parece muy bueno porque el ladrón igual no es lo mismo cuando no lo ve nadie que cuando hay una cámara, ¿no? Armenia queda equipada con 396 cámaras. Pereira tendría al final de este año 496. Estas cámaras nos ayudan mucho porque con las pruebas ya judicializadas, con el video, pues obviamente se garantiza que no se deje libre a los delincuentes. Estamos trabajando con la Fiscalía para que se refuerce la presencia de fiscales y la tarea de los fiscales, y también con el Consejo de la Judicatura la presencia de jueces en ciudades que son las más afectadas por la inseguridad. El programa de seguridad del ministerio ya llegó a 6 capitales y al final de 2016 habrá llegado a 4 más, beneficiando a más de 10 millones de colombianos. La Unidad Nacional de Protección y la Agencia Colombiana para la Reintegración formalizaron un convenio interinstitucional para intercambiar capacidades y fortalecer las evaluaciones de riesgo de la población reincorporada a la vida civil. El director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Joshua Mitrotti, explicó el alcance del acuerdo. Y venimos trabajando de forma articulada y coordinada para generar todas las medidas de prevención y de protección a la población en proceso de reintegración. Poco lo que hicimos hoy es formalizar ese mecanismo de buena voluntad para que tengamos unos compromisos claros de lado y lado y que nos permita ser mucho más eficientes, mucho más efectivos. El director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Fernando Mora, precisó la forma en que se implementará dicha cooperación interinstitucional. La ACR nos va a brindar el apoyo con unos recursos para contratar unos analistas de riesgo especializados y dedicados única y exclusivamente a hacer los análisis de riesgo de la población que ellos vienen atendiendo, teniendo en cuenta de que ha habido un repunte en los reincorporados que están atendiendo ellos en su programa. Se consolida así el trabajo que desde hace 5 años realizan de manera conjunta la UNP y la ACR para generar medidas de prevención y protección a favor de los reincorporados a la vida civil. Clic Interior. Esta vez los jóvenes contarán con más apoyo para participar activamente en procesos democráticos, y es que el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que reglamenta las elecciones de consejos municipales de juventud, impulsado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley que reglamenta la elección de los consejos de juventud, impulsado por el Ministerio del Interior y el sistema Colombia Joven. Las personas entre 14 y 28 años podrán elegir a sus consejeros municipales de juventud mediante voto popular. La iniciativa legislativa para proponer esta reforma la tuvo el señor ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo, y desde el Ministerio, desde la Dirección Legislativa, desde la Dirección de Democracia, hemos impulsado en el Congreso, pues abordando a los congresistas, socializándoles la importancia del proyecto para que ellos pudiesen darle un trámite más rápido. Con esta iniciativa, las personas entre 14 y 28 años de edad serán convocadas a las urnas para elegir a sus consejeros municipales y locales de juventud. La reforma al estatuto es de gran importancia porque nos va a significar que pronto, si la Corte Constitucional encuentra ajustada a la Constitución todo el texto de la reforma, vamos a poder elegir los consejos de juventud. Esto implica que los jóvenes van a poder elegir a sus voceros oficiales ante las administraciones. Estos consejos municipales y locales de juventud estarán conformados en un 40% por jóvenes independientes, un 30% de postulados por organizaciones juveniles y un 30% más de candidatos avalados por partidos y movimientos políticos, además de representantes de las víctimas de la violencia.
Para el Ministerio del Interior, las juventudes siempre serán fundamentales a la hora de construir una democracia transparente. Yo le digo sí a la paz porque no quiero que haya una sola víctima más en Colombia. Yo le digo sí a la paz porque la paz de Colombia se siembra en el campo colombiano. Yo le digo sí a la paz porque habrá más salud, más bienestar y más felicidad para todos los colombianos. Yo le digo que sí a la paz porque habrá más inversión, más vivienda digna, más agua y alcantarillado para nuestra gente. Yo le digo sí a la paz para que haya más plata para la educación. Yo le digo sí a la paz. Con la paz se acabará el miedo por la guerra, se acabará el miedo por la violencia y generaremos mayor inclusión social y por supuesto mejor tecnología. Yo le digo sí a la paz porque trae enormes dividendos ambientales para el país. Sí a la paz. Con la paz vamos a hacer más. Con la paz vamos a mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Va a haber más oportunidades, más inversión, más empleo. Yo le digo sí a la paz. Sí a la paz para generar crecimiento. Sí a la paz para generar más legitimidad del territorio. Sí a la paz para el crecimiento del turismo. Sí a la paz para generar más equidad, más empleo, más consumo, más beneficio para los colombianos. Llegamos al final de esta edición, pero en 8 días nos volvemos a encontrar desde cualquier lugar de la geografía nacional con las noticias del Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. ¡Feliz semana para todos! Esto es País Interior, el espacio de noticias del Ministerio del Interior, el Ministerio de los Derechos, la Convivencia Ciudadana y la Paz. Más información en nuestra página web www.mininterior.gov.co.